Es un placer dar la bienvenida a nuestra audiencia a esta nueva exploración. Y antes de arrancar de lleno con el contenido de hoy, quiero empezar con un deseo muy sincero. Que quienes nos escuchan tengan un día y una semana llenos de bendiciones divinas. Sí, nos unimos de todo corazón a ese deseo. Hoy tenemos un análisis profundo que toca uno de los textos, más famosos de toda la historia. Uno que nuestra audiencia seguramente conoce muy bien, pero que hoy vamos a mirar bajo un microscopio muy particular. Estamos hablando del capítulo 7 del Evangelio de Mateo, la gran culminación del Sermón del Monte. Y para hacerle justicia a un texto de esta magnitud, pues no podemos quedarnos en la superficie. Para quienes nos acompañan hoy, la meta no es repetir la lectura básica que ya todos conocemos, sino entender las capas más profundas de este discurso. Exacto. Y para lograrlo, hemos traído a la mesa el aparato crítico de dos obras fundamentales, la Biblia de Estudio Holman y la Biblia de Estudio NAEA, es decir, la Nueva Almeida Actualizada. Que son joyas. Son verdaderas joyas, sí. Elegimos estas dos fuentes porque se complementan de manera brillante. La Holman nos proporciona un contexto teológico e histórico fenomenal, rastreando cómo estas ideas conectan con el resto de las escrituras. Mientras que las notas de la NAEA son excepcionales para desmenuzar las implicaciones del lenguaje original y las realidades culturales del primer siglo. Así que nuestra misión es destilar estas notas para entender qué quería decir realmente este texto en su contexto original, sin abrumar a nadie con jerga teológica. Bueno, vamos a desempacar esto y quiero empezar directamente con el elefante en la habitación. A ver. El versículo que, sin duda, domina la cultura popular cuando se trata de citar la Biblia. No juzguen para que no sean juzgados. Ah, el famoso versículo 1. Sí, a menudo se usa como una especie de escudo protector universal para detener cualquier tipo de crítica. Pero el texto no se detiene ahí. Jesús usa esta imagen de quejarse por una astilla o una paja en el ojo ajeno, mientras se tiene una viga entera de madera en el propio. Claro. Todos conocemos la metáfora, pero basándonos en nuestras fuentes, ¿cuál es la psicología detrás de esta imagen? Porque parece hablar de una disonancia cognitiva tremenda. Lo fascinante aquí es que esa disonancia cognitiva es la clave del pasaje. Es exactamente lo que las notas de la Holman subrayan. Jesús no está entregando un mandamiento en contra del discernimiento o del pensamiento crítico. De hecho, el resto del Nuevo Testamento está lleno de instrucciones sobre cómo evaluar conductas y mantener la rendición de cuentas dentro de la comunidad. Lo que la Biblia Holman aclara es que la condena recae sobre el juicio hipócrita y fariseico. Ya. La viga representa una ceguera moral masiva. Es la arrogancia de asumir la posición de un juez implacable sobre la vida de otro, ignorando convenientemente las propias fallas catastróficas. Pero hay una tensión ahí, ¿no crees? A ver, ¿en qué sentido? Si la instrucción no es nunca evalúes a nadie, sino más bien mírate al espejo primero, ¿cómo encaja eso con la severidad de la advertencia? Porque el texto dice que con la medida que midamos, seremos medidos. Ah, claro. Eso sugiere que hay un riesgo real y latente al asumir esa postura de superioridad. Un riesgo absoluto. Y la NAE enfatiza que el estándar de Dios es el que está en juego aquí. La advertencia es escatológica, es decir, tiene que ver con el juicio final. ¡Wow! Si una persona es despiadada, hipercrítica y carece de gracia hacia los demás, está invitando a que Dios use exactamente ese mismo rasero implacable sobre su propia vida. Por lo tanto, quitar la viga del propio ojo no es solo un ejercicio de superación personal. Sí, no es autoayuda. Exacto, no es autoayuda. Es un requisito espiritual de supervivencia antes de poder ofrecer cualquier ayuda legítima, esa especie de cirugía ocular delicada, al hermano que tiene la paja. Lo cual nos lleva a un cambio de tono que siempre me ha parecido fascinante en este capítulo. Inmediatamente después de advertirnos sobre no ser jueces hipócritas, el versículo 6 lanza lo que parece una contradicción directa. Dice, no den lo santo a los perros ni echen sus perlas a los cerdos. Pasamos de una advertencia sobre la empatía y la autocrítica a utilizar términos que, al menos hoy en día, suenan increíblemente despectivos. Bastante fuertes. Sí. ¿Cómo reconcilian los comentarios esta transición tan abrupta? Es una aparente contradicción que desaparece por completo cuando entendemos el entorno del primer siglo. Aquí es donde las notas históricas de la NABSA son invaluables.
Para la audiencia de Jesús, los perros no eran mascotas domésticas adorables. No eran el perrito de la casa. Para nada. Eran carroñeros callejeros, a menudo peligrosos y portadores de enfermedades. Y los cerdos, por su parte, eran la máxima representación de la impureza ritual en el judaísmo. Jesús está utilizando el lenguaje más gráfico posible para describir una hostilidad extrema. Ya veo. Lo santo y las perlas representan el inmenso valor de las enseñanzas del reino, el Evangelio. Entonces, si conectamos las dos ideas, el no juzguen elimina la arrogancia, pero el no echen perlas a los cerdos exige un discernimiento táctico. Exactamente. La Biblia Holman sugiere que este versículo, de hecho, otorga a los discípulos el permiso para alejarse. Hay personas cuya respuesta al mensaje no es solo de indiferencia, sino de burla obstinada y agresión. Insistir indefinidamente en compartir verdades sagradas con quienes están decididos a pisotearlas no es una muestra de piedad, es una falta de discernimiento. Y como dice el texto, el riesgo es que se vuelvan y ataquen al mensajero. Es un equilibrio brillante. Claro, se requiere la humildad de no juzgar los motivos ocultos, pero la sabiduría de reconocer la hostilidad abierta. Así es. Es una perspectiva muy liberadora, la verdad. Se nos llama a la gracia, no a la ingenuidad autodestructiva. Y me parece muy revelador cómo el texto hace la transición desde esta hostilidad del mundo hacia la seguridad de lo divino. Sí, cambia la atmósfera por completo. Totalmente. Llegamos a la famosa secuencia de pedir, buscar y llamar, en los versículos del 7 al 11. Y aquí la argumentación se apoya en la experiencia humana más básica de todas, la paternidad. La analogía es clarísima. ¿Qué padre en su sano juicio le daría a su hijo una piedra si le pide pan o una serpiente si le pide pescado? Y si conectamos esto con el panorama general, el contraste que hace Jesús aquí es teológicamente muy denso. La NAEA se detiene en una frase específica que Jesús usa al dirigirse a su audiencia. Él dice, si ustedes siendo malos. Fuerte. Es una bofetada, ¿sí? Es un detalle que a menudo pasamos por alto, pero es fundamental. Las notas explican que esta expresión reconoce abiertamente la naturaleza humana corrompida. Claro, el pecado original. Exacto. Jesús está asumiendo la realidad de la condición caída de la humanidad desde Adán. Sin embargo, argumenta que incluso con esta naturaleza defectuosa, el instinto parental de proteger y proveer para los hijos permanece intacto. Es el clásico argumento de menor a mayor. Totalmente. Si un ser humano, con todas sus fallas, egoísmos y limitaciones, sabe dar cosas buenas a sus hijos, pues la lógica dicta que el Padre Celestial, que es moralmente perfecto, hará infinitamente más. Infinitamente más, sí. Pero me surge una duda aquí, al leer las notas de nuestras fuentes. A primera vista, pidan y se les dará, suena como, no sé, como un cheque en blanco. Sí, como un genio de la lámpara. Exacto. ¿Cómo maneja la Biblia Holman esta promesa para que no se convierta en una especie de máquina expendedora cósmica? Ese es un peligro común de interpretación en nuestra época, pero la Holman lo resuelve conectando este pasaje con el capítulo anterior. El verbo buscar aquí es un eco directo de Mateo 6:33. Busquen primero el reino de Dios y su justicia. Exactamente. La promesa de recibir no está atada a deseos materiales caprichosos, sino a la búsqueda activa de la voluntad de Dios. El Padre da cosas buenas, y en el contexto de Mateo, esas cosas buenas son todo lo necesario para vivir una vida de discipulado fiel. Dios no garantiza una vida libre de problemas. Claro. Garantiza la provisión espiritual para quienes persiguen sus propósitos. Lo cual nos empuja hacia la cima de la montaña ética de este discurso. Justo después de establecer esta generosidad incondicional de Dios, llegamos al versículo 12, la famosísima regla de oro. Por lo tanto, todo lo que ustedes quieren que los hombres les hagan, háganlo también ustedes a ellos. Siempre me ha llamado la atención cómo este principio, de una forma u otra, existe en muchas culturas, pero las fuentes destacan una diferencia crucial en la forma en que Jesús lo formula, ¿verdad? Sí, la diferencia radica en la proactividad. A ver. La NAIEA menciona que líderes religiosos como Hillel en el judaísmo o filósofos como Confucio en otras culturas tenían variaciones de esta regla, pero casi siempre en formato negativo. Algo así como, no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Que es éticamente pasivo. Muy pasivo. Solo requiere abstenerse de causar daño. Básicamente, quédate en tu rincón y no molestes a nadie. Claro, no robar, no agredir,
Es el estándar mínimo de convivencia. Pero Jesús le da la vuelta y lo hace positivo. Exige que busquemos activamente el bien del otro con la misma intensidad y creatividad con la que buscamos nuestro propio bien. ¡Wow! Y el remate es extraordinario. Él añade, porque esta es la ley y los profetas. Las notas de la Holman subrayan que esta simple frase resume perfectamente toda la revelación ética del Antiguo Testamento. Utiliza la empatía natural que tenemos hacia nosotros mismos como el motor principal para nuestras acciones hacia el prójimo. Es una ética impulsada no por el miedo al castigo, No, para nada. sino por el desbordamiento de esa generosidad que acabamos de recibir del Padre Celestial. Totalmente de acuerdo. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque todo este ideal ético nos lleva a una encrucijada inevitable. Jesús no presenta este camino como una opción entre muchas igualmente válidas. En los versículos 3 y 14 nos habla de 2 puertas y 2 caminos, el ancho y el estrecho. Y me gustaría que profundizáramos en cómo la Biblia de Estudio NAE describe la naturaleza de estos 2 caminos, porque subvierte completamente la idea moderna de que la verdad es, bueno, lo que la mayoría decide que es. Definitivamente. La descripción de los caminos es un golpe directo a la intuición humana. La puerta ancha y el camino espacioso representan la opción fácil, la de menor resistencia. Según las notas, este camino implica buscar la aprobación del mundo y seguir a la multitud sin someterse a restricciones morales. Es atractivo porque es muy cómodo. Es sumamente cómodo, pero el diagnóstico del texto es categórico, conduce a la perdición. Y en contraste, la puerta estrecha no es estrecha porque Dios sea tacaño con el espacio, sino por la naturaleza de lo que exige pasar por ella. Exactamente. La Holman aclara que la puerta estrecha simboliza la exclusividad del mensaje del reino y las altísimas exigencias del discipulado. Este camino implica negación personal. Las fuentes indican que puede incluir privaciones, persecución y una sumisión total a la voluntad del Padre. Un camino solitario. Es un camino muy solitario en comparación con el ancho, y el texto dice que pocos lo hallan. No porque esté oculto geográficamente como si fuera un mapa del tesoro, sino porque la repulsión humana hacia el sacrificio hace que la mayoría prefiera la comodidad destructiva del camino ancho. Y el nivel de dificultad de este camino estrecho aumenta exponencialmente en los siguientes versículos, porque no se trata solo de que el terreno sea rocoso y solitario, resulta que hay peligros activos y engaños en la ruta. Los lobos. Los falsos profetas. Jesús advierte que vienen disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos devoradores. Y si pensamos en esto, la amenaza no viene del Imperio Romano o de un enemigo externo obvio. Viene de adentro, de la propia comunidad. Así es, se infiltran. Hoy en día podríamos pensar en figuras que tienen la estética correcta, usan el vocabulario teológico adecuado, quizá dominan los medios, pero cuya influencia es tóxica. ¿Qué herramientas nos dan las fuentes para detectar este nivel de camuflaje? Es ese mayor desafío de cualquier comunidad de fe. Porque el disfraz de oveja está diseñado precisamente para engañar incluso a los más diligentes. Pero la herramienta que proporciona Jesús es pragmática y directa. Por sus frutos los conocerán. La Biblia de Estudio NAE hace un apunte crítico aquí. El fruto no se refiere a la popularidad, al carisma, ni siquiera al éxito numérico de un ministerio. El fruto se refiere al carácter moral sostenido a lo largo del tiempo y a la obediencia a la voluntad de Dios. La metáfora botánica es ineludible. Un árbol malo no puede dar frutos buenos, por mucho que se le decoren las ramas. Tarde o temprano, la naturaleza esencial del árbol determina lo que produce. Y la Holman añade que las acciones siempre terminan confirmando la identidad. Una ortodoxia aparente, si no está acompañada de una vida transformada y recta, revela a un lobo. ¡Qué fuerte! Y el destino final de estos falsos maestros, al igual que los árboles sin buen fruto, es ser cortados y arrojados al fuego del juicio. Es una declaración contundente de que la verdad a largo plazo no puede ser falsificada. Esta idea de que las apariencias pueden ser mortalmente engañosas nos prepara para lo que, honestamente, considero la advertencia más solemne y severa de todo el Evangelio. Sin duda. Llegamos a la prueba final, el contraste definitivo entre palabras y acciones. Versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y luego describe a personas que en el juicio final presentarán un currículum espiritual impresionante. Dicen que profetizaron, echaron fuera demonios, hicieron milagros en su nombre,
pero la respuesta que reciben es escalofriante. Nunca los conocí. Apártense de mí, ustedes que practican la maldad. Sí, es estremecedor. La pregunta obligada para nuestras fuentes es, ¿cómo es posible que alguien opere en ese nivel de aparente poder sobrenatural y al mismo tiempo escuche un nunca los conocí? Esto plantea una pregunta importante. Una paradoja que aterra precisamente porque desmantelan nuestras métricas típicas de éxito espiritual. Exacto. Las notas de la NAA son muy iluminadoras en este punto. Explican que realizar obras espectaculares o exhibir poder no es una prueba concluyente de la aprobación divina. Wow. El texto insinúa que ese poder podría no provenir de Dios en absoluto. Podría ser el resultado del propio esfuerzo y carisma humano, o incluso, en casos más oscuros, de fuerzas demoníacas toleradas temporalmente. Lo que determina la entrada al reino no es la emoción, el activismo religioso o la capacidad de asombrar a las multitudes. Es decir, la elocuencia de los labios o el espectáculo de las manos no pueden compensar la rebeldía del corazón. Así de simple. Y la clave está en esa frase devastadora, nunca los conocí. La Biblia Holman enfatiza que conocer, en el lenguaje bíblico, denota una relación íntima y sumisa, una verdadera relación de pacto. No es solo un reconocimiento intelectual o saberse la doctrina de memoria. Claro. Estas personas usaban el nombre de Jesús casi como un conjuro mágico, como una plataforma para su propio engrandecimiento. Pero sus vidas en la práctica, lejos de los reflectores, estaban caracterizadas por ignorar la voluntad de Dios, por practicar la maldad. Jesús rechaza cualquier religión que utiliza su nombre, pero ignora su señorío absoluto. Es un desmantelamiento total de la religión de apariencias. Totalmente. Y para asegurar que esta advertencia final quede grabada en la memoria de sus oyentes de forma imborrable, Jesús cierra todo este majestuoso sermón del monte con la parábola de los dos cimientos. La roca y la arena. Así es, todos conocemos la estructura básica. El hombre prudente edifica sobre la roca, el insensato sobre la arena, llega la tempestad, uno sobrevive y el otro colapsa. Pero me encantaría que trajeras a colación ese detalle histórico y geográfico crucial que encontramos en la NAA, porque cambia por completo la forma en que imaginamos esta escena. No estamos hablando de alguien construyendo un castillo en la playa, ¿verdad? Para nada. Y este es el valor inmenso de entender el contexto original a través de nuestras fuentes. Para los oyentes de Galilea en el primer siglo, esta no era una metáfora abstracta, era un manual de supervivencia arquitectónica básica. A ver, cuéntanos. Durante los meses cálidos, en el caluroso verano del Medio Oriente, la arena y la tierra en la superficie se compactan y se secan tanto que parecen roca sólida. A simple vista, parece el lugar perfecto y nivelado para empezar a construir de inmediato, sin ningún esfuerzo adicional. Claro, el constructor insensato no es necesariamente alguien que busca el fracaso a propósito. Es alguien que busca el atajo, ve la superficie dura, asume que es suficiente y levanta las paredes. Precisamente, la insensatez radica en la superficialidad. El constructor prudente, en cambio, sabe que la apariencia del verano es sumamente engañosa. Sabe que tiene que invertir tiempo, sudor y recursos en cavar profundo a través de esa capa dura y engañosa, hasta encontrar el verdadero lecho de roca madre subterráneo. La arena representa una religión superficial. Es escuchar pasivamente, es la ilusión de seguridad que da el asentir con la cabeza las palabras de Jesús, sin permitir que modifiquen tus acciones reales. Y luego viene la prueba de fuego, o en este caso la prueba de agua, la tempestad. La tempestad, sí. Y en la topografía de Galilea, las fuertes lluvias transformaban esos cauces secos en torrentes violentos y repentinos. ¡Wow! La Holman señala que esta tempestad es una metáfora poderosa y directa del juicio divino. La casa sobre la roca permanece porque la obediencia práctica a las enseñanzas de Jesús creó un anclaje inquebrantable. La ruina del constructor insensato es total porque su fe era solo una fachada de verano. ¡Qué imagen tan potente! Y el impacto de todo esto en los oyentes originales debió ser sísmico. De hecho, los últimos versículos del capítulo nos revelan la reacción de las multitudes. El texto dice que estaban maravillados, atónitos ante su enseñanza. Y la razón que da Mateo es muy específica. Dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Basado en nuestras fuentes, ¿cuál era la diferencia técnica entre la manera de enseñar de los escribas y esta autoridad que demostró Jesús? La diferencia era absoluta.
La NAEA detalla que, en el judaísmo de la época, la autoridad de un escriba era completamente derivada. ¿Cómo es eso? Su prestigio dependía de su capacidad para apilar citas de eruditos venerados anteriores. Decían, como enseñó el gran rabino Hillel o como interpretó el rabino Shammai. Eran en esencia comentaristas de un texto sagrado externo a ellos. No aportaban nada propio, solo organizaban la tradición. Exacto. Pero Jesús rompe ese molde por completo. A lo largo de todo el Sermón del Monte interpretó la ley de forma independiente. Utilizó esa fórmula increíblemente autoritativa. Ustedes han oído que se dijo, pero yo les digo. Claro. La Biblia Holman recalca que al hacer esto, Jesús no se estaba posicionando como un exegeta más. Se estaba posicionando por encima de la ley, demostrando una autoridad divina inherente para interpretar y dictar la voluntad de Dios de primera mano. No es de extrañar que la multitud quedara sin aliento. Es una imagen asombrosa. Es como pasarse la vida escuchando a críticos literarios debatir el significado de un poema antiguo. Y de repente el autor original entra en la sala y te dice exactamente qué significaba cada línea. Cambia todo el panorama. Totalmente. Hemos hecho un recorrido verdaderamente profundo por las implicaciones de este capítulo. Y antes de cerrar nuestra exploración de hoy, quiero dejar a nuestra audiencia con un pensamiento provocador para considerar en los próximos días. Excelente. Vivimos en la era de la información, un momento de la historia donde tenemos acceso ilimitado y constante al conocimiento. Podemos escuchar cientos de análisis, leer decenas de libros, consumir horas de teología desde la comodidad de nuestros teléfonos. Es más fácil que nunca acumular las palabras de las que habla el texto. Así es. ¿El verano intelectual? ¿O estamos haciendo el trabajo duro, silencioso y muchas veces doloroso de excavar a través de esa arena para anclar nuestras acciones y nuestra ética en la roca madre, antes de que las tormentas inevitables revelen de qué están hechos nuestros cimientos? Ese es el desafío definitivo que nos deja este texto. La diferencia entre ser un oyente simplemente informado y ser alguien verdaderamente transformado por la obediencia. Agradecemos profundamente a todos los que nos han acompañado hoy en este minucioso recorrido a través de estas fuentes y del texto antiguo. Esperamos que este análisis profundo les ofrezca herramientas muy útiles para su propia exploración. Dios bendice a todos los oyentes.